Hola, es hora del café. De Café Coloquio Podcast. El mejor podcast de cultura, sociedad y misterio. Desde Medellín, Colombia para el mundo. Con Raúl Cortés y Mauricio Aguirre. Imagina que trabajas en un cementerio de un pequeño municipio colombiano. Es un martes cualquiera. Te piden liberar un espacio, exhumar unos restos. Y al abrir la tumba, lo que encuentras no son huesos, es un cuerpo. Un cuerpo completo, intacto, con expresiones. No es ficción, no es una película de terror. Ocurrió en San Bernardo, Colombia. Bienvenidos a este episodio. Hoy hablaremos de los muertos que se niegan a desaparecer. Raúl nos escogió un tema bien interesante para esta entrega y alguna vez yo escuché por encimita el asunto, pero efectivamente es algo bien particular. Se trata de una población en Cundinamarca. Está a 99 kilómetros. 99 kilómetros de Bogotá, se llama San Bernardo. La población, y allí pasa un fenómeno bien extraño, bien interesante. Claro, Mauro, pero qué bueno que saludemos a los suscriptores oyentes. Yo quería saludar a esos oyentes que tenemos en Vietnam y en Irak. En Vietnam y en En Irak. Vietnam y, claro. Oiga, esta gente nos está escuchando por dónde. Colombianos, latinos, allá en Vietnam y en Irak, un saludo cordial. Bueno, de todas maneras. Lo invitamos a que nos escuchen y nos vean también también en especial YouTube. Para todos ellos y también para toda nuestra comunidad en YouTube, en Facebook. También tenemos un grupo en Telegram. TikTok. En TikTok también, los invito a que en TikTok hay un montón de Hombre, shorts bien bacanos. Y en Instagram la gente también está disfrutando mucho de los shorts, nos están viendo bastante, hay muchas vistas, hay mucho me gusta, muy bacano. Bueno, ahí también vamos a crecer. Bueno, Raúl, población Mauro, San Bernardo. Sí, ve, Mauro, San Bernardo de Cundinamarca, a 99 kilómetros de Bogotá. Eso quiere decir más o menos unas 2 horas y media, ponerle de la capital de Colombia a Bogotá. Es bueno de pronto poner en contexto nuevamente que Colombia estaba dividida en 32 departamentos, que el departamento de Cundinamarca está la ciudad de Bogotá, que es la capital de Colombia. Ahí de esa capital de Colombia hacia el sur queda el pueblo llamado San Bernardo, a una altura de 1700 metros sobre el nivel del mar. Es un pueblo agrícola, con casitas de colores, con calles estrechas, esos pueblos pintorescos y bonitos. Pueblo tranquilo, agrícola, como les decía, la gente vive tranquila, vive del campo, viven de sus tradiciones. Un pueblo que a primera vista, como les decía, no tiene nada de extraordinario. A primera vista los dicen, no, es un pueblo agrícola como cualquier otro. Plato principal, ¿sabes cuál es? ¿Cuál? La lechona. Ah, la lechona. Creo que es muy famosa la lechona. Aquí, para los que nos ven de otras partes de acá de Sudamérica, en Venezuela se conoce la lechona. En Puerto Rico. Pero para ponerlo en contexto de que la lechona, pues básicamente es un marrano relleno, podría decir. El plato principal es ese. Escuché que es la lechona. Un pueblo sencillito, un pueblo común y corriente, pero resulta que tiene un atractivo. Tú lo decías ahora en la introducción. Ese pueblo cuenta con un fenómeno que fue documentado por primera vez en el siglo XX, entre los años 50 y 60, pero se hizo, para serte más preciso, Mauro, y a los oyentes, se hizo más conocido este caso en 1963. Mire, tengo un dato referente al tema que estamos hablando. Hasta el momento van 350 cuerpos momificados. Eso es mucho, Mauro, hermano. Y eso ha ocurrido en los últimos 50 años. Tenaz. O sea, son bastanticos. Sí. Entonces, una vez que tenemos el contexto, una vez que tenemos, pues, a los oyentes ubicados en ese sector, ese pueblito tan bonito, ese fenómeno ocurrió cuando tú dices. En la década del 50 al 60, al 63 se hizo, pues, esto, se dio a conocer y empieza a llegar gente del exterior, hermano, a estudiar esto. O sea, ¿cómo es posible que suceda esto? ¿Por qué? ¿Por qué llama la atención esto, Mauro y oyentes? Porque no es algo inducido, o sea, no es algo provocado, sino que se dio naturalmente. Entonces, fue sin ninguna intervención. Y no estamos hablando de huesos secos, porque ahora estamos hablando del tema, pues, de unos rituales funerales o funerarios. No estamos hablando de huesos secos, estamos hablando de cuerpos con la piel todavía, cabello,
Incluso Y músculos. sí, y los rasgos faciales todavía reconocibles. Ujú. O sea, personas que habían muerto décadas atrás y aún lucían como si estuvieran presentes. O Sí. sea, no es cualquier cosa de lo que estamos hablando. Un fenómeno Mire, muy perturbador. para que la gente se haga una idea de lo que estamos hablando. Sí. Porque es que a nosotros suelen mostrarnos las momias en las películas que hablan de Egipto y las momias de Egipto y todo Mm, esto. Pero nosotros vemos un cuerpo lleno de vendas y seco. sí, Pero esta gente genera una impresión en las personas que, sobre todo los sus observan. familiares, cuando van a Ujú. hacer la exhumación del cuerpo, Sí. porque incluso hasta los ojos están No, es presentes. una cosa de locos. Entonces, básicamente están viendo a la persona presente allí todavía. Bueno, Es Mauro, lo que impresiona. y ahí pasamos, con lo que usted nos dice, ahí pasamos a ese segundo bloque y es el misterio. ¿Por qué momifican? Vamos a compartir algo porque obviamente los científicos y los medios de comunicación llegaron en esa década del 60 al 63, llegaron con una pregunta, bueno, investigando, ¿por qué? ¿Por qué en San Bernardo y no el pueblito que queda al lado? Mire, O sea, ¿por qué? pero es que en realidad, Raúl, en realidad la respuesta es que no se sabe. Pues con certeza, no venga, no se sabe con certeza, pero vamos a hablar de tres O sea, hipótesis. hay, Hablemos de tres hipótesis. hay unas hipótesis, unas teorías, Sí, pero a realmente no, ciencia a cierta. ciencia cierta no se sabe y vamos a dar las teorías. Yo te voy a decir, Bueno, y yo también te voy a dar pues un argumento listo, que descubrí al respecto, ¿cierto? dale. Que derrumba de alguna manera algunas de estas cosas que Pero están diciendo que posiblemente dale, sean, miremos. ¿cierto? Ajá. Entonces, bueno, Bueno, cuéntame. la primera hipótesis es bien interesante y tiene que ver con la dieta. Los científicos llegan, bueno, observan los cuerpos, miremos qué es lo que hace que estos cuerpos permanezcan incorruptos, pues Mm. podría decirse incorruptos, que se encuentren en tan buen estado. Entonces, alguien sacó la hipótesis y dijo, no, es la dieta. Los habitantes de San Bernardo tienen una alimentación muy particular. ¿Qué era? Consumen grandes cantidades de guatila. Ahí hay que compartir a nuestros oyentes de los diferentes países que es la guatila Mire, en Colombia, en muchas regiones de Colombia eso se conoce como sidra. sidra. O la papa del pobre, también he Papa escuchado que pobre le dicen también, papa pobre. guatila, En México lo conocen como chayote, chayote. chayote. Y yo he consumido la sidra, de hecho, Ujú. pues no es como eso que viene siendo una hortaliza o que viene siendo eso. Un No, no es, tubérculo. no es un No, porque tubérculo, no se saca de la tierra. es un bejuco. Sí, es una hortaliza, bueno. Lo cierto es que eso, si lo preparan bien, eso como que sí No, queda rico. el dulce es rico, en sopa es Sí. bueno, eso se puede cocinar. Es más, se come como si fuera mango verde con sal y limón y eso sabe delicioso. Y yo he escuchado que también la gente lo utilizaba mucho para hacer frijoles, lo que Sí, también sí, echan a los claro, frijoles. tiene Entonces, sus... esto depende de la preparación, Sí, entonces pero bueno, es un producto muy consumido en esa región. y es un producto que consume mucho en esa región, acá en Colombia, en varios países del continente y que es relativamente barato, económico, porque se da casi como rastrojo. No, y es que en verdad, Raúl, y que los oyentes me digan si estoy mintiendo, pero es que le hacen el feo. Ah, A esa sí, fruta le hacen, pero es que era... a ese bejuco, No, 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 a esa fruta, ¿cómo le llamo? a esa Pues? O a esa verdura. verdura, porque es que le repito, eso Sí, es un bejuco. bueno, ahí estamos mostrando, no es un bejuco, hombre, pero bueno, sigamos. El asunto es que los oyentes me digan si Sí. miento, le hacen mucho el feo Sí, a ese por algo le dicen papa de pobre, pero sigamos porque ya lo hicimos con la lechona, ahora ya con la sidra. Sigamos porque el tema no es ese. Entonces, sidra o chayote o papa de pobre o ¿cuál es el otro? O guatila, listo, guatila, comen eso. maíz. Pero comen también chirimoya. Ah, bueno, la chirimoya sí es muy conocida en el Bueno, la continente. chirimoya. Una fruta. Una Eso sí es fruta. una fruta, no un bejuco, Es pues. una fruta muy rica. Deliciosa la Y chirimoya. para los que de pronto no conocen la chirimoya, es una fruta muy similar, muy parecida a la guanábana. Y es deliciosa. Es Entonces, deliciosa. chirimoya, eso tiene muchos antioxidantes como la guanábana. Entonces, la chirimoya, el maíz, el balú y alimentos locales, o sea, alimentos que se van allí, resulta que podrían contener compuestos que actúan como conservantes naturales dentro del cuerpo. Primera hipótesis, Mauro. Bueno, y teniendo en cuenta que son alimentos para reforzar, o sea, son los alimentos que se dan en esa región. Y que se consumen con mayor consumen con mayor habitualmente. frecuencia. Con mayor frecuencia o habitual. Mauro, entonces, es decir que, de acuerdo a esta hipótesis, lo que comes tú, Mauro, y oyentes en vida, eso nos va a ayudar a que nuestro cuerpo de pronto al morir no se descomponga. Si es cierta, pues esa hipótesis. Es una idea perturbadora y fascinante al mismo tiempo, que lo que uno come de pronto lo puede preservar en el tiempo. Mauro, esa es la primera hipótesis. ¿Cuál es la segunda hipótesis? Mire, hablan acerca de la temperatura, hablan de
Sí. el pH o de las condiciones del suelo, del Ajá. cementerio Sí, como sí, tal, sí. que es de alguna manera eso participa para que los cuerpos no se descompongan, se conserven, Ujú. pero se conserven muy, muy bien Sí, sí. conservados. Tú dices que la segunda hipótesis es las Me condiciones parece del suelo. las condiciones del suelo, pero del suelo de justamente el lugar donde está el camposanto, el cementerio. Porque es Sí, que, sí, miren, sí, nos sí. podemos preguntar una cantidad de cosas. ¿Por qué esto pasa en San Bernardo, Ujú. pero por qué no pasa en el pueblo de al lado? Sí, Que tiene curiosamente, más o ¿no? menos, que tiene más o menos la misma altura, la misma temperatura. En el pueblo de al lado se consumen frutas, hortalizas Similares. y productos similares a los que se consumen en San Bernardo. Ujú. Entonces, otra de las teorías es que Raúl es Ujú. condiciones del suelo del cementerio de San Bernardo. Las condiciones del suelo. Las condiciones de la temperatura, el pH de la tierra, aunque hay que tener en cuenta una cosa, viejo Sí. y oyente, o sea, si hablamos de las condiciones de la tierra como tal del Camposanto, pues no hemos dado cuenta que han salido personas que finalmente terminan momificadas, Ajá. que han sido enterradas en bóvedas, No no directamente. directamente en el suelo. Entonces, allí aplicaría, qué sé yo, la temperatura. Hay un fenómeno extraño, pues, como tal, que permite que, que las personas se momifiquen en este cementerio. Bueno, hay una tercera hipótesis, Ah, ¿cierto? Y la tercera hipótesis combina todo, o sea, combina el clima de la montaña, porque ahora estamos hablando de 1700 metros sobre el nivel del mar, la altitud, la humedad relativa, la dieta, el suelo y una confluencia de factores que en San Bernardo de Cundinamarca se dan de una forma única. Esa sería como la tercera. Vos ibas a decir algo con respecto a estas teorías. pues que, mire, si hablamos de la alimentación, yo le tengo un caso. Sí. Yo le tengo un caso y este caso es muy conocido, incluso hicieron en un programa de televisión muy conocido en Colombia un reportaje referente al caso de este señor, se basaron en este señor. Es un señor que se llama Jorge Cruz, Ujú. habitante de San Bernardo. Este señor tuvo pues muchos problemas en su vida, uno de ellos es que termina cayendo en la drogadicción y se va a vivir a Bogotá. Ujú. En Bogotá este hombre finalmente lo desviven. eh, una de sus hijas reclama su cuerpo y lo lleva nuevamente para darle cristiana sepultura en San Bernardo. Ujú. 6 años después, cuando van a exhumar su cuerpo, Sí. ese señor está enterito, enterito, perfectamente conservado. Ujú. Tanto es que si vos ves de pronto el testimonio de la hija de este señor, dice que incluso hasta las venas de los pies se le ven. Tienes Las eso. venitas de los pies, se le ven los ojos, o sea, Ujú. la expresión de su rostro, la risa, como tal cual este señor se reía en vida, que todo logra pues dimensionarse pues en este momento. Eso es un caso. Entonces, si habláramos de qué es la Ujú. alimentación, este señor lleva más de 2 años viviendo por fuera de San Bernardo, Sí, claro. consumiendo otro tipo de Ujú. alimentos. Pero Entonces, entonces podrían estar las otras, el tipo de suelo o el clima, la humedad relativa, todo eso. Hablaríamos también, Podría ser eso hablaríamos también. también del Ujú. tipo de suelo, como lo Sí. dices tú, la humedad relativa, todo esto, pero es que hay algo que hay que tener en cuenta, Raúl, Ujú. y es que no todas las personas que son sepultadas en ese cementerio se No momifican. todos los Es un habitantes de pequeño, San es un Bernardo. porcentaje, pues. Estamos hablando como de un Pues, 20%. sí, pero no es todo como tú dices. Pero bueno, Mauro, dato para que quede claro. El municipio de San Bernardo fue fundado en 1908 Ajá. y erigido como municipio en 1927, lo cual dice que podría tener más o menos esa época el cementerio, pero el cementerio cuenta es a mediados del siglo XX, o sea que es por ahí de 1950. Ok. Listo. Cuando se empezó a dar este fenómeno. Bueno, Mauro, entonces usted se adelantaba y nos compartió algo muy interesante con este señor. ¿Cómo se llama el señor que Ese momificó? señor se llamaba Jorge Y Cruz. era oriundo de allá y fue Siendo de enterrado allá. allá, el tipo Listo. era un tipo estudiado, incluso el tipo fue habitante de calle En Bogotá. en Bogotá Ujú. por el anteriormente conocido las Calle, calles, las calles del en la Cartucho. calle El Cartucho, sí. Y era conocido como el científico, creo que le decían a Por ese señor. estudiar. Era interesante. Pero entonces, bueno,
¿Las momias hoy qué? Vamos a hablar de qué, del museo. Resulta que hoy San Bernardo tiene un museo, el Museo de las Momias, y allí se exhiben varios de estos cadáveres momificados, se exhiben pero súper bien conservados. Los visitantes que van a este lugar o gente que vive cerca o gente, Mauro, viene gente del exterior o venía gente del exterior o todavía atraídos por este fenómeno tan especial, resulta que los visitantes pueden verlos de cerca, o sea, ahora tú lo estás diciendo con el caso de este señor, los pueden ver de cerca porque no son réplicas, hay réplicas de pronto en otros pueblos o en otros países donde tienen momias, de pronto tienen alguna réplica que exhiben ahí, pero resulta que estas no son réplicas, sino que son los cuerpos reales, son personas que vivieron, trabajaron, amaron, tuvieron su vida en ese pueblo y que ahora sabe dónde están, en una vitrina detrás de un vidrio y la gente llega a verlos. Sí. Una cosa Es bien tenaz. tremendo, hay un debate bien tremendo ahí. Sí. Pero mire, lo interesante es que usted vaya, pues yo no he ido, pero lo que vi, pues que le muestran a uno las imágenes, hay videos incluso. Entras a ese lugar, como dices, son unos vidrios donde están exhibidos. Y por decir algo, aquí está determinada persona que falleció y finalmente momificó. Y al frente hay un recorte de periódico con la imagen de cómo era la persona en vida. Porque es que, mire, pasa algo muy particular también. Muchas veces uno, cuando escucha este tipo de contenido, podcast, episodios, programas, o como le quieran decir, uno se imagina, porque le dicen, no, mire, es que es igualito, patentico, y cuando va a ver las imágenes, pues uno dice, me parece. Pero sí hay que aclarar lo siguiente, mire, cuando a las personas son sacadas del ataúd, cuando van a exhumar el cuerpo, que aquí en este cementerio es después de 6 años, sí. Creo que lo normal son después de 7 años. 5 años. Ayer lo pusieron después de 6 años. Ajá, sí. Entonces la gente lo que hace es que para liberar espacios, porque el cementerio se va llenando, claro. Entonces sacan el ataúd, recogen esos huesos que quedan y los meten en un cofre más pequeñito. A eso le llaman osarios. Creo sí, claro, ahí de pronto si todavía está muy entero los huesos los parten y ya. Pero con un hacha los parten. Sí, en todo caso hacen pues este tipo de movimiento para, de proceso, para poder desocupar este espacio y lo pasan a ese otro espacios pequeños. Entonces cuando desentierran hacen esa exhumación de ese cuerpo, en ese momento la persona que se momificó, la gente se sorprende porque haga de cuenta que están viendo una persona ahí dormida, completamente dormida. Entonces, ¿qué pasa? Cuando esta gente la sacan, al parecer tal vez el oxígeno, la exposición pues, a los componentes que hay fuera, ¿sí? deterioran la momia. Entonces esa momia no es que entre en un estado de descomposición después, sino que se va secando. Y si pueden fijarse en las imágenes que probablemente en este momento las están viendo, ven que las momias son de un color muy oscuro, porque se van secando, pero resulta que en el momento en que fueron exhumadas están completamente intactas. Incluso se les veía en las manos las huellas dactilares. Tenaz eso. Y las expresiones faciales, todo pues generaba esa sensación de que la persona estaba ahí dormida. Bueno, Mauro, un tema que no va a pasar por largo. Eso va a generar un debate ético, tú lo decías, y no lo va a pasar de largo porque es importante. O sea, es un debate ético muy interesante. ¿Por qué? La pregunta es, ¿está bien exhibir los restos de personas que no dieron su consentimiento? Muchos no dieron su consentimiento. Entonces esa pregunta, ¿está bien exhibir? O la otra pregunta, ¿es turismo cultural o es morbo institucionalizado? Esas son las dos preguntas que uno se hace y resulta que la comunidad está dividida en eso. ¿Por qué? Algunos habitantes sienten orgullo, o sea, ven las momias como parte de la identidad del pueblo. Y aparte que ha dinamizado mucho la economía y el turismo, lugar. Sí, y el turismo, y ellos lo ven como algo único en el mundo. Entonces mira que eso les da como orgullo. Pero otros, escuche, lo encuentran incómodo. ¿Por qué? Porque esas personas que tú estás viendo en la vitrina pudieron ser los abuelos tuyos, los tíos, un primo o alguien, o algún amigo, o algún vecino. Entonces ahí está ese debate que no quería como dejar pasar por alto y pasar pues por encima, porque la gente en este momento puede estar también preguntando eso. ¿Hasta qué punto está bien y hasta qué punto no? Es que mira, es muy diferente usted llegar
y resulta Raúl que está haciendo una carretera, resulta que tiene que pasar por el lado de una montaña y se encontró un cementerio donde hace 2000 años hubo un asentamiento indígena. Y empiezan a desenterrar tumbas y resulta que se encontraron unas momias. Sí. Hombre, pues usted no sabía quién era, no la Sí, conocía. ese es otro caso. Se ve que era familia de quién, no, pero una comunidad indígena Ujú. que vivió hace 2000 años en el lugar. Sí. Entonces ya hay unos museos o arman un museo Ujú. donde van a exhibir esas momias. Sí. Y la gente puede ir maravillando, este man vivió hace 2000 años, 3000 años, Ujú. y esta era su cultura. Otro cuento muy diferente es que yo vaya a ver el museo actual de San Bernardo y que ahí al lado esté la abuela mía. Sí, pero entonces espere, ¿Sí era. entendés? Pues sí, pero entonces espere. Margarita Arjona. ¿Quién es Margarita Arjona? Es una de esas momias, ponga el cuidado. Ah, Una de las momias mejor conservadas junto con la que usted dice, este señor. ajá. Margarita Arjona es una de esas momias mejor conservadas. Resulta que sus familiares aún viven en el municipio. Entonces yo te digo a ti y le digo a los oyentes, usted imagina, usted viviendo allá, ir al museo, a visitar el museo y encontrarse usted en una vitrina de esas que está su familiar. Ay, mira mi tía. ¿Vos te imaginas eso? Entonces ahí, como culminando con lo que veníamos hablando del debate si está bien o no, pues queda como abierto ese asunto. Pero el caso de Margarita Arjona sí quería tocarlo, pues porque me parece Es que es muy es tremendo, muy tenaz. pero es igual al caso de Jorge Cruz. Sí. Porque mira que, por ejemplo, cuando es que entrevistan a la hija de Jorge, que fue precisamente a quien le pidieron permiso, porque ahora, bueno, también hay que aclarar, no es que la gente del museo vaya cogiendo la momia y la va exhibiendo pues así, Ujú. que porque sí, no, Pero hay no. algunas que no. O sea, hay esta gente que está exhibida allí, no son todas, algunas que no pidieron Sí, que permiso a no nadie. tenían consentimiento. Bueno, muchos de Ujú. esos, muchos de los que hay allí, pues la gente del museo se pone en contacto con sus familiares y sí pide un permiso. Bueno, Les dice pues como tal, pero mire, por ejemplo, el caso del papá de Margarita, el papá de este señor Jorge Cruz, la ujú, hija, cuenta que estando en el museo, ella fue a ver al papá sí. y que una gente estaba pues haciendo el recorrido para ver las momias del museo, Ujú, que una señora vio a Jorge, en aquel entonces estaba mucho mejor conservado, ujú, entonces impresionada decía, qué increíble, este man como está de bien conservado, ujú. y se asombraba porque le veía los ojos, como te contaba ahorita, Tenaz. y decía lo siguiente, ¿cómo es posible? ¿Qué le pasa por la cabeza a la familia de este señor que permite que esté aquí exhibido? Claro, es que Y es la, eso. y la hija de Jorge estaba ahí al lado. Mm, Que ella dice que se voltea, le dice a la señora, yo soy la hija mm, del señor Jorge. Muy Y tenaz. lo permití por esto, 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 esto. Entonces sí es un debate Bueno, bien, bien complejo. el asunto es que el turismo en San Bernardo ha crecido. ¿Por qué? Porque la gente viene de todas partes del país e inclusive de otros países, como les decía anteriormente, algunos países del exterior. Entonces San Bernardo se ha convertido en un destino, digámoslo así, muy peculiar. ¿Por qué? Por la gente que quiere buscar algo distinto a los destinos turísticos ya como muy conocidos, se enteran de esta situación, de este fenómeno en San Bernardo y pues lo ven como una opción diferente y fuera de lo ordinario, ¿no es cierto? Algo como un poco más extraordinario. Y eso ha traído, adivine qué, dinero al pueblo, pero también tensiones. Por lo mismo, por la gente que está a favor y por la gente que está en contra. Entonces, volviendo al tema, esto es una de las situaciones donde la ciencia, la cultura, la ética y el duelo también de los familiares que perdieron a esas personas se cruzan de formas que no tienen respuestas fáciles. Aquí no vamos a dar respuesta fácil de eso, se abre de pronto el debate como para uno decir si está bien o no, pero no vamos a dar una respuesta pues cerrada porque bien, bien interesante el tema este. Sí, oíste Raúl, pero mira, pues porque te querís tan rápido, yo quería preguntarte algo, ¿Qué ¿qué cosa? piensas de No, esto? no, yo todavía no me quiero. Es que yo que andas como afán, pero No, no, era sobre el tema del turismo. mira, por ejemplo, yo aquí reflexionando al respecto, hermano, ¿Qué? a mí me parece que sí muy tremendo lo que pasa con respecto de eso de las momias allá en San Bernardo, pues, porque es que es un porcentaje alto, estamos hablando de Son muchos. que a la fecha son 350 cuerpos que Sí, se han son muchos, momificado, claro. y pues eso son bastantes personas, ¿sí o qué? Ujú. Pero sin embargo, ese fenómeno de momificación yo creo que se da casi en todos los cementerios. Mire, usted nos contaba ahorita que hubo un acontecimiento en el Acá en cementerio de Itagüí. Itagüí, aquí Ujú. en el municipio de Itagüí, donde encontraron un determinado número de momias, Sí, ¿no? sí, fueron varias eso se volvió tema de romería, pues de gente ir a ver esos cuerpos.
pero no eran en esta proporción como en San Bernardo y no eran también conservados como en San Bernardo, que eso es lo que marca pues la diferencia. Lo que tú acabas de decir, sí, se puede dar, que en algunos cementerios algunos cuerpos cuando los van a exhumar Mm. los encuentren todavía en cierto estado de pronto avanzado de descomposición o momificándose, pero no tan bien conservados. Mire, Y de pronto no es la constante. yo escuchaba alguna vez una señora, trabajé con ella, una señora ya muy mayor, y ella me contaba la historia del fallecimiento del papá. Me decía, no sé por qué llegamos al tema de hablar del papá Ujú, de ella, pero el asunto es que yo recuerdo que me decía que quería mucho al papá. ujú, Entonces yo, ay, ¿cómo murió tu papá? No, mi padre murió de un infarto, contó toda la historia. El señor lo enterraron, aquí, eso fue en Medellín. sí. 6 años después que van a exhumar el cuerpo del señor, el señor enterito, Mm, completico, como si no hubiera pasado ujú, nada. ujú. O sea, ahí como si estuviera dormido. Y me llamó mucho la atención lo que me dijo esa señora que hacían, cuál era el proceder cuando eso pasaba. Que porque los sacaban Los parten, y o sea, claro. literal, pues voy a hacer de Los pronto parten. es muy fuerte lo que voy a decir, pero los pican. Los pican con una Lo- lo- hacha, entonces, con un hacha, una herramienta, machete, los lo que sea. pican, que va a poder que se acelere el proceso de descomposición, y vuelven y los entierran. Mm, Ya después, ya con eso, como que ya sí arranca ese proceso de descomposición. Eso es lo que me decía, pero yo he escuchado de eso en muchos cementerios. Es más, vea, yo les quiero confesar algo acá, y es que nosotros este muchacho y yo hemos sido muy aventureros, muy curiosos, y aquí, pues, coloquialmente hablando, llega uno a ser hasta muy gamín. ujú, Nosotros hace mucho tiempo, en esas andanzas, y yo lo llamo andanzas de una manera o sea, está muy bacana, porque, ujú. o sea, cuando digo andanza era que era de salir a caminar, y Raúl descubrió el cementerio San Lorenzo. San Lorenzo. Estuvimos en el cementerio San Lorenzo, que fue algo que a mí me generó una impresión tremenda, porque es un cementerio que allí ya no lo ocupan, No, ya es un parque. y ya es un parque, pero aquí en Medellín ustedes pueden ver que están todavía las bóvedas, Ujú. que hacen parte como la decoración del paisaje allí como tal. A mí me impresionaba mucho ese cementerio porque cada rinconcito, entre pared y pared, cada hueco, lo aprovechaban para meter huesos. Entonces eran Y cráneos. montones, montones de huesos humanos en ese lugar. Cementerio San Lorenzo, aquí en Medellín. Ujú. Ese cementerio, como todo, pues, cementerio genera como cierta sensación tétrica, como algo de miedito. Recuerdo que algún día que estuvimos allá, eran tipo 6 de la tarde, íbamos por los pasillos Ujú. entre bóvedas y bóvedas, y resulta que las bóvedas, como era un cementerio en desuso, la estaban ocupando las palomas. Ujú. Salen esas palomas 6:30 de la tarde, más o menos ya oscureciendo, y eso nos metió un susto el berraco. Debajo de esas bóvedas habían unos sótanos, y en esos sótanos había momias. ¿Te Ujú. acuerdas? Pues por lo menos una, tengo memoria de No, había, una. había O una dos. momia de una niña pequeña, Ujú. pero también habían otras momias de gente grande ya. Entonces el fenómeno de la momificación sí, al parecer, se da en varias Pero partes. sí, se puede dar, pero en este caso es extraordinario porque es mucha gente, la gente. Esos casos son de pronto contados en uno que otro cementerio, pero en este caso se da en muchas personas. Entonces el asunto con esto y este caso en específico nos pone a pensar en algo más profundo, Mauro, llegando pues como al cierre, y es que culturalmente en muchas sociedades la muerte es sinónimo de desaparición, ¿no es cierto? El cuerpo se va. ¿Qué pasa? Queda el recuerdo. Pero ahí en San Bernardo ese proceso se interrumpe para muchos porque no se van del todo. ¿Qué pasa? Esos cuerpos todavía están ahí presentes y eso digo yo pues que lo cambia todo. El duelo ¿cómo funciona? Funciona de una forma distinta. ¿Cómo es el duelo? El duelo tú cierras porque tú no vuelves a ver a esa persona, tú quedas con los recuerdos porque ya no está ese cuerpo. Pero imagínate en San Bernardo que hay tantas personas o familiares que quedaron ahí los cuerpos. El duelo es diferente, como el caso que tú nos ponías de la muchacha, la hija de ese señor que está ahí como exhibido en una vitrina como momia. Imagínate cómo puede ser el duelo vos viendo a esa persona que permanece ahí, que la puedes ver. Entonces, cuando vos puedes volver a ver ese rostro ahí detrás de esa vitrina, de esa persona que perdiste décadas o mucho tiempo después, ¿te imaginas cómo va a ser la elaboración de ese duelo? Mm.
Mucho, Tremendo. pues muy diferente a lo normal. Mire, usted me pone a pensar muchas cosas, ya finalizando, ahorita sí. Eh, a mí me impresionaba mucho lo que está haciendo la IA, de cómo coge una imagen, una Mm. fotografía y pone a esa gente a hablar, a moverse, Ujú. a conversar en un video. Eso, Tenaz, eso, claro. eso genera cierto miedito, ¿no te da esa Sí, impresión? sí, claro, eso es algo como hasta distópico, pues, es perturbador más bien. Pero Mauro, en otras culturas del mundo, la momificación era deliberadamente, se hacía deliberadamente. Los egipcios, ¿no es cierto? Era todo un ritual religioso, pero también los incas acá en Sudamérica lo hacían. Entonces, era un acto. Paraguay, Nueva Guinea también. Sí, pero era un acto como sagrado, ¿no es cierto? Una forma de garantizar la vida después de la muerte, pero en San Bernardo ocurre por accidente, no es una forma deliberada, se da así, por las condiciones, por el lugar, por el piso térmico, por la Alimentación. alimentación y por todo ese tipo de cosas, pero es sobrecogedor por eso, porque es que no es buscado, simplemente se da y el número, como nos lo compartías, es bastante elevado, más de Y 350. de todas maneras son muchas cosas que generan inquietud referente a lo que pasa en San Bernardo, porque uno diría, bueno, es que todo el que entierran allá se momifica, no, no todos. Incluso escuchaba yo un reportaje donde la gente decía, eso es una suerte, ojalá me toque, decía uno de los habitantes de Quedar allá. así, Sí, quedara así, porque no todo el mundo, pues, no. tiene la certeza, pues, de que va a quedar como momia. Mauro, pero antes de ir cerrando, a mí me parece importante que con este caso de San Bernardo, tocar el tema de la muerte acá en Colombia tiene su toque especial o su sazón especial porque como lo veíamos ahora, aquí en el Pacífico hay duelos o entierros o velorios, como llaman, de 3 o 4 días y comen manjares y postres y todo eso. Hablando en la región, por ejemplo, el Día de los Muertos en México, Mm. esos velorios que duran tanto tiempo. La muerte aquí en la región cobra como otro sentido y no se trata de huir de ella, sino que de alguna forma se convive con ella. Y San Bernardo nos lleva a ese extremo de, digámoslo, de tener ese contacto con los seres que ya partieron, pero que los cuerpos quedan ahí. Es algo muy interesante ver la relación de los habitantes de San No, y Bernardo de la con sus familia muertos. inmediata del muerto, Y sí, que puede todavía ir a verlo allá. ujú, Oiga, muy tremendo todo eso y lo que vos decís de ya para finalizar. ya finalizando. Eso que se daba en el Pacífico, de esos velorios de 3 días, es que Raúl, eso se daba anteriormente en toda la En región. mucha parte. Usted, por ejemplo, anteriormente veía que un velorio dura 3 días. Mm. Ya no, ya eso es rapidito. Bueno, amigos, llegamos al final de este episodio. Esta entrega nos la recomendó Raúl. Bien interesante el asunto de lo que está pasando hace ya 50 60 años, años más o 50, menos. 60 años en el San municipio de Bernardo. San Bernardo, población a 90 y pico de noventa y kilómetros, nueve kilómetros de Bogotá. 99 kilómetros de Bogotá. Esperamos pues que les haya gustado el episodio. No olviden suscribirse, no olviden darle a me gusta y compartirnos. Nos vemos en un próximo episodio. Hasta Namaste. pronto.